8 relatos oscuros de camioneros, ¿verdad impactante que aún perturba? Demasiado real. La noche caía sobre la carretera. La oscuridad se adueñaba del asfalto, y con ella, leyendas urbanas que aterraban a los más valientes. Un camionero, con la mirada perdida, cuenta cómo escuchó susurros entre las sombras, pero no eran solo ecos de su mente. Estas historias no son ficción, son verdades que aún hacen temblar a quienes las escuchan. Desde ruidos inexplicables que salían del remolque hasta figuras fantasmas cruzando la carretera, el camino se volvía un laberinto de terror palpable. Otro camionero asegura haber visto una luz brillante que lo llevó a un destino que nunca imaginó. Miedo, asombro, y la sensación de que algo más acechaba, lo mantenía despierto, con el corazón a mil. Las carreteras, esas arterias silenciosas, se llenan de relatos oscuros. Una danza macabra entre camiones y lo desconocido. La sensación de ser observado siempre estaba ahí, como un frío en la nuca que no se podía ignorar. Algunos dicen que a ciertas horas de la noche, las almas en pena se adueñan de la autopista, buscando a aquellos que puedan escuchar sus lamentos. Historias de camiones parados en el medio de la nada, con conductores desaparecidos, y otros que regresan sin recuerdos, solo sombras en sus mentes. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. Las historias se entrelazan como los hilos de un tapiz oscuro, cada uno con su propia veneno. Recuerdos de noches interminables en la carretera, y el sonido de una risa lejana que te helaba la sangre. ¿Qué podría estar acechando en la oscuridad? ¿Serían los fantasmas de los camioneros perdidos, buscando venganza? La intriga crecía, el frío en la piel se intensificaba. Este capítulo apenas comenzaba, y el verdadero horror aún estaba por revelarse. ¿Te atreverías a seguir escuchando? Las horas se deslizaron como sombras alargadas a lo largo de la carretera. Un nuevo camionero se unió a la conversación, su rostro surcado de arrugas que hablaban de noches sin dormir. Se presentó como Javier, y su historia parecía pulsar con una energía inquietante. Mientras el motor del camión ronroneaba suavemente, todos los ojos se posaron en él, anticipando lo que vendría. Una vez, estaba conduciendo por la Ruta 66, cerca de un pueblo llamado San Antonio, comenzó, su voz temblando levemente. Era de noche y la niebla se había deslizaba sobre el asfalto como un manto fantasmal. La atmósfera se tornó más pesada, como si la propia carretera escuchara. De repente, noté que algo se movía al costado. Una figura, al principio solo un destello. Pensé que era mi imaginación, pero el aire se volvió denso. Y ahí estaba, una niña, sola, tratando de cruzar. Me detuve. Nunca había visto algo así, era más como un sueño que una realidad, continuó, la tensión palpable en la sala, un rostro entre los presentes se tornó pálido. ¿La recogiste? Preguntó una voz trémula entre murmullos. Lo hice, respondió Javier, su mirada perdida en la lejanía. Cuando la abracé, sentí un frío helado. Me dijo que se llamaba Lucía y que había perdido a su madre en esa misma carretera. Su pequeña mano era como un cubito de hielo en mi pecho. Unos escalofríos recorrieron la espalda de los escuchas. Pero aquí viene lo peor, dijo, inclinándose hacia adelante. Lucía no era como cualquier niña. Tenía los ojos tan vacíos como el cielo en una noche sin estrellas. Mientras hablaba, el viento susurraba lo que parecía ser un canto antiguo, y yo, estaba atrapado. Cuando me di cuenta, ya había pasado más de una hora, y no había ninguna señal de su madre. La neblina se espesó, y de pronto, desapareció. La sala se quedó en silencio. Una respiración entrecortada rompió la atmósfera, y finalmente, un hombre rompió el hechizo. ¿No te quedaste a buscarla? Tenías que hacerlo. Javier soltó un suspiro cargado de resignación.
Lo hice. Al salir del camión, la carretera parecía transformarse en un laberinto. Cada paso que daba se sentía como una eternidad. La niebla se tragó mis gritos. Nunca volví a verla, pero su risa sigue sonando en mi mente. Cuando subí de nuevo al camión, me di cuenta de que no estaba solo, el retrovisor reflejaba a un espectro, la niña mirándome con esos ojos vacíos, sonriendo triste. Suspenso, dejó que sus palabras resonaran. «Eso no es posible», exclamó una mujer con la mirada angustiada. «¿Estamos seguros de que era real?» «Eso es lo aterrador», murmuró Javier, «una parte de mí desea que no lo fuera». Desde entonces, cada vez que conduzco en la noche, siento que alguien me observa entre las sombras, como un eco. Y los susurros, como si cada camión que pasa hubiera tenido su encuentro. La conversación se desbordó en murmullos, cuestionando la realidad de la visión de Javier, pero la inquietud flotaba como niebla en el aire. La historia había encendido una chispa de incertidumbre en los oyentes. ¿Y si Lucía regresaba? ¿Acaso ella no era la única que permanecía en esa carretera, anhelando liberación? Una voz interrumpió la contemplación, ¿y si alguien va a buscarla? La ruta está llena de secretos. Puede que haya más de una historia que contar. El miedo retumbó en el pecho de todos, quizás, en una de esas noches sombrías, cuando el cielo se cubra y la niebla se adueñe nuevamente de la carretera, las almas vagabundas busquen compañía y susurros del pasado regresen, entrelazando a quienes se atrevan a cruzar su camino. ¿Quién será el siguiente en escuchar el llamado? El aire estaba cargado de una tensión palpable cuando el grupo de camioneros empezó a murmurar entre ellos, cada uno buscando respuestas que se ocultaban tras la niebla de la carretera. Desconcertados y alterados, la historia de Javier resonaba en sus mentes como un eco sin ternura. Nadie sabía si la figura que había cruzado su camino esa noche era un alma perdida o una trampa de la oscuridad. A medida que el tiempo avanzaba, uno a uno comenzaron a contar sus propias experiencias. El siguiente fue Manuel, un hombre robusto con una voz grave que vibraba de miedo. No sé si debería compartirlo, pero, una vez tuve un encuentro similar en esta misma ruta, comenzó, mientras sus manos temblorosas jugaban con su vaso de cerveza. Era una noche oscura, la niebla parecía un manto que cubría todo. Al ir manejando, vi una luz tenue a lo lejos que titilaba como una estrella moribunda. Me acerqué, y para mi sorpresa, encontré a un anciano de pie al costado de la carretera. La multitud se quedó en silencio, las historias se entrelazaban, creando una atmósfera que desbordaba misterio. Me pidió ayuda, decía que necesitaba regresar a su hogar. Sin pensarlo, lo dejé entrar. Su olor era a tierra húmeda, como si hubiera vivido en el bosque. Al iniciar la marcha, noté que su mirada era intensa, sin parpadear. Cada palabra que decía resonaba como un susurro helado. Los ojos de los asistentes estaban fijos en él mientras continuaba. A medida que avanzábamos, los paisajes cambiaron. Los árboles parecían moverse como sombras danzantes, y el tiempo se volvió borroso. Pero cuando me di cuenta, estaba de vuelta en la misma parte de la carretera, el anciano había desaparecido, y yo estaba completamente solo. El único rastro de su presencia era un frío que persistía en el aire y esa misma luz titilante desapareciendo en la noche. Una mujer, María, intervino, pero, ¿no fue eso solo un efecto de la niebla? ¿Podría ser que solo temías lo desconocido? Sus palabras llenaban la sala de dudas, desafiando el relato de Manuel. ¿Desconocido?, replicó Manuel, su voz ahora firme. ¿Qué hay de los susurros que oí después de aquel encuentro? Al menos una vez por semana, siento que alguien me llama por mi nombre desde el fondo del bosque. Ya no puedo ignorarlo, no soy el único que se siente observado. La inquietud se adueñó del grupo. Miradas llenas de preocupación cruzaron el salón, como si cada uno estuviera sintiendo los ecos de lo que Manuel relataba. Aquel lugar, en medio de la nada, empezó a transformarse en una trampa personal, donde todos eran parte de una historia entrelazada de encuentros y secretos. El reloj marcó la medianoche cuando Jorge, un joven camionero que aún no había hablado, levantó la mano. Su rostro delgado mostraba señales de desasosiego. Yo tengo algo que decir. La noche en que recogí a una mujer en esa misma ruta fue la noche más aterradora de mi vida.
Su voz temblaba, una mezcla de determinación y miedo. Estaba desorientado y la vi, vestida con un vestido blanco como si viniera de un tiempo antiguo. Cuando se subió al camión, me miró con ojos que parecían saber mis secretos más oscuros. Dijo que buscaba algo, que había olvidado. Cada palabra que pronunció hizo que el aire se estancara, como si la vida misma se detuviera. Pero lo peor fue cuando comenzó a reírse, una risa horrible que resonó en mi mente como un eco. Me sentí incapaz de moverme, como si sus ojos me tuvieran atrapado en un trance. El silencio era ensordecedor. Todos compartían el mismo pensamiento, ¿acaso cada uno de ellos había tenido el mismo encuentro y no lo había reconocido? Lo que quiero saber es, ¿qué irá a pasar si decidimos volver a la carretera? ¿Y si Lucía busca compañía nuevamente? Preguntó María, mirando fijamente a Javier. El temor se instaló entre ellos, agrupando las historias como sombras difusas. Era cada vez más evidente que enlazarse con lo desconocido podía tener un precio que ni siquiera imaginaban pagar. La expectativa se palpaba en el aire mientras una nueva revelación se acercaba lentamente, lista para salir a la luz. Pero, ¿dónde lo dejaste, Jorge? Preguntó Javier, sin poder contener la curiosidad. En una curva, donde la niebla se hacía densa, escuché el eco de un canto que decía, no olvides regresar, y nunca he podido hacerlo. Las luces parpadeantes de un camión en la distancia apresuraron el pulso de los presentes. ¿Qué aguardaba en la oscuridad de la carretera? ¿Estaban destinados a ser los próximos a cruzar caminos con lo desconocido? Una nueva jornada de historias comenzaba, y algo oscuro se añadía a su narrativa. Un profundo silencio se apoderó del salón tras las revelaciones. Cada mirada estaba fija en Jorge, como si temieran que evocar su historia pudiera atraer la presencia que él había descrito. Manuel frotó sus manos, su mente llena de imágenes oscuras mientras un escalofrío recorría su espalda. Nadie se atrevía a romper la tensión que se había apoderado de ellos. De repente, el sonido de un claxon distante rasgó la quietud, generando una sensación de alerta colectiva. Las luces del camión, brillando a través de la niebla, parecían una señal de advertencia. No debería haber regresado aquí, murmuró Manuel, su rostro palideciendo. ¿Qué más podría contarse? Preguntó María, su voz temblando ligeramente. ¿Alguien ha visto algo peor que lo que han compartido hasta ahora? La pregunta flotó en el aire, retando a los demás a revelar lo que habían guardado en sus corazones. Comenzó Javier, pero su voz se quebró al recordar un acontecimiento que había intentado olvidar. Cuando tenía 17 años, perdí a un amigo esa noche en esta carretera. Salimos a dar una vuelta, y él nunca regresó. Estaba seguro de que había pasado algo sobrenatural, lo vi, su figura, entre la niebla, justo antes de que... ¿Antes de qué, Javier? Interrumpió Jorge, con los ojos llenos de expectación. Antes de que el camión lo arrollara. Fue como si me llamara, como si me dijera que lo siguiera. Estuve a un paso de hacerlo, y ese par de segundos fueron suficientes para que la tragedia se desatara. Esa noche, vi cómo se desvanecía en la niebla, y desde entonces he tenido pesadillas. Su tono se hizo frágil, y sus compañeros lo miraron con una mezcla de compasión y horror. Manuel se inclinó hacia adelante. ¿Pesadillas? No puedo evitar preguntarme si también te llama su voz. He sentido lo mismo, como si me invitaran a entrar en el bosque y nunca salir. No, eso es locura, replicó María, tratando de mantener la razón. Pero al observar las miradas en los rostros de sus amigos, se dio cuenta de que los severos años de la carretera les habían dejado cicatrices profundas. Cada historia era un eco de lo que podían haber vivido o perdido. Fui yo quien se quedó a cuidar de su familia después de su muerte. Nunca podré perdonarme por no haber sido más rápido, confesó Javier, su voz quebrantada. Es como si algo en esta carretera me estuviera buscando, atormentándome cada vez que paso, como si la niebla tuviera memoria. A medida que sus confesiones se apilaban, una corriente de inquietud se intensificó. Cada uno sintió que su relato resonaba con su propio pasado, sus propios secretos. Y si fuera un castigo, habló Manuel en un susurro. ¿Una maldición por haber desatendido lo desconocido?
Si decidimos regresar, quizás esos ecos de voces se intensificarían. ¿Y si no hay vuelta atrás? Los murmullos crecieron, y el aire se tornó más pesado. Las luces del camión se acercaban, brillando como un faro en medio de un océano de sombras, y todos empezaron a preguntarse, ¿era un refugio o una trampa más? Jorge, en respuesta a la creciente tensión, sentenció, no podemos quedarnos aquí. Debemos enfrentar lo que sea que acecha en la carretera. No podemos dejar que el miedo decida por nosotros. Una voz emergió de la penumbra, temblando al igual que las manos de los presentes. Pero ¿y si lo que enfrentamos no es algo que se pueda entender? La habitación se quedó en un tenso silencio, como si la pregunta fuese una advertencia ominosa. Ahora un peso aún mayor gravitaría sobre ellos. La niebla se espesaba, y el eco de la carretera comenzaba a reclamar lo que alguna vez fue suyo. Con el temor palpable y el desafío en el aire, tenían que decidir qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para desentrañar la verdad detrás de esas historias. El claxon del camión resonó una vez más, como un canto premonitorio. Un sentimiento de urgencia surgió. ¿Volveremos a la carretera? Haremos lo que nuestros encuentros nos piden, murmuró María, aferrándose a su vaso. La respuesta estaba atrapada en el aire cargado de nébula, flotando entre lo conocido y lo desconocido, preparándolos para dar un paso hacia lo inevitable. La niebla se espesaba con cada segundo que pasaba, creando un manto opaco que ocultaba los contornos del mundo familiar. La atmósfera, cargada de unos miedos latentes, se había transformado en un lugar donde las sombras parecían cobrar vida. A medida que las luces del camión se acercaban, la sensación de que algo los observaba se hacía palpable. Tenemos que irnos, insistió Jorge, levantándose de su silla y tomando la delantera. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Su determinación contrastaba con la trepidante duda que ahogaba a los demás. Javier miró por la ventana, su rostro atrapado entre el deseo de escapar y la inevitabilidad de lo que se avecinaba. ¿Y si ese camión está aquí para llevarnos de vuelta? ¿A dónde, exactamente? María, con los ojos abiertos como platos, masculló, ¿y si nunca regresamos? La última vez que nos aventuramos por la carretera fue terrible. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar la noche que se habían quedado atrapados en la niebla, buscando a alguien que jamás regresó. Su voz apenas era un eco, un susurro entre la agitación emocional. Las luces finalmente se detuvieron y el sonido del motor se apagó. Todos contuvieron la respiración mientras el temor se transformaba en ansiedad cruda. Un hombre salió del camión, figura robusta y sombrío, envuelto en un abrigo que bailaba con el viento. Avanzó lentamente hacia el grupo, un paso tras otro, como si caminara sobre una cuerda floja entre la vida y la muerte. ¿Me están esperando? La voz del extraño resonó en la sala, profunda y desgastada. Una risa oscura, casi burlona, se escapó de sus labios. Siempre están esperando. Pero la pregunta es, ¿qué saben realmente de esta carretera? Los murmullos de los presentes se intensificaron, cada uno intentando descifrar el verdadero significado detrás de sus palabras. Tuve que aprenderlo de la manera más dura, continuó, mirando fijamente a Javier. Esa noche cambió todo. Si no te preparas, ¿quién sabe lo que puede acechar? ¿Acechar? Manuel se atrevió a preguntar, su voz temblando mientras los ojos del extraño parecían atravesarlo. ¿Qué es lo que acecha en la niebla? Voces susurros que llaman a aquellos que tienen algo que demostrar, respondió el hombre, dejando caer la mirada hacia el suelo y sacudiendo la cabeza como si se apenara de la ignorancia ajena. Pero no todos están dispuestos a escucharlas. Algunos ya han pagado el precio. La palabra precio resonó en sus mentes como un eco ominoso. Cada uno se sumió en sus pensamientos, recordando sus secretos, sus heridas, todo lo que habían perdido en el camino. «Estás diciendo que hay más de lo que parece», indagó María, acercándose con un gesto temeroso. «¿Que hay un motivo por el que esto sigue sucediendo?» El extraño asintió lentamente, su sonrisa dibujando líneas de tragedia en su rostro. La niebla no es solo un fenómeno natural. Es la puerta a un lugar donde el tiempo se detiene y los arrepentimientos proliferan. Algunos lo llaman un purgatorio. Otros, una simple travesía de la que jamás regresan. Las palabras flotaron sobre ellos,
como si la niebla misma se las llevara, a la vez aterradoras y seductoras. Manuel sintió una punzada en el corazón, un impulso inexplicable de salir, de saber más. ¿Y qué pasa si decido enfrentar esto? ¿Qué precio debo pagar?, preguntó, ahora un poco más atrevido. El extraño se inclinó hacia él, sus ojos resplandecían con una intensidad aterradora. ¿Estás dispuesto a perderlo todo? Porque una vez que cruzas esa frontera, no hay regreso. ¿Crees que tus pesadillas son solo sueños? Las palabras caían como un peso sobre ellos, y la sensación de urgencia comenzó a crecer nuevamente. ¿Vamos a enfrentarlo o nos quedaremos aquí, atrapados por nuestros miedos? La voz de Jorge rompió la tensión como un hacha a través de la niebla. El extraño sonrió, dejando caer un último comentario antes de dar media vuelta. Recuerden, todo lo que se hace en esta carretera tiene consecuencias. Volver a la niebla es tentador, pero no todos regresan. Y los que lo hacen, nunca son los mismos. Mientras él se alejaba, el grupo se enfrentó a una nueva decisión: ¿tendrían el valor para cruzar la línea que los separaba de sus verdades más profundas o dejarían que el miedo decidiera por ellos una vez más? El claxon sonó de nuevo, un retumbar en sus corazones que les advertía que el tiempo se agotaba. ¿Qué haremos?, preguntó Javier, abrumado por la inminencia de lo desconocido. La niebla se arremolinaba a su alrededor, como si estuvieran al borde de un abismo, esperando solo una orden, y en ese instante, la carretera pareció susurrar. «Ven». El grupo permaneció en un silencio eléctrico, sus miradas fijas en la sombra que se desvanecía en la distancia. La niebla seguía envolviéndolos como un sudario, espesando el aire y ocultando no solo el paisaje, sino también sus pensamientos y decisiones. El crujido de la grava bajo las botas del extraño aún resonaba en sus oídos, marcando el compás de sus corazones. «¿Qué vamos a hacer?», repitió María, casi en un susurro, su voz temblando entre el miedo y la desesperación. La duda se había transformado en una niebla diferente, una que envolvía cada palabra y cada pensamiento. Todos esperaban una respuesta, un destello de cierta claridad en medio de la confusión. Manuel miró a su alrededor, notando la palidez en los rostros de sus amigos. «Si vamos a enfrentarlo, no podemos hacerlo solos». La determinación en su voz dio lugar a una nueva chispa de esperanza. «Necesitamos hablar de lo que conocemos. Todos tenemos algo que perder, pero también algo que recuperar». ¿Recuperar? ¿Qué?, interrumpió Jorge, su frustración estallando en el aire denso. ¿Los recuerdos? ¿Las almas que perdimos en la niebla? No hay nada que recuperar si nos perdemos a nosotros mismos en el proceso. El aire se tensó, como si la misma niebla estuviera escuchando, preparando una respuesta. María bajó la mirada, el nudo en su garganta dificultando las palabras. Pero algo dentro de ella clamaba por hacerse oír. ¿Y si él tiene razón? La niebla podría ser nuestra última oportunidad de enfrentar nuestros demonios o huir de ellos una vez más. Pero, ¿cuál demonio es peor? ¿El que conocemos o el desconocido?, replicó Javier, sacudiendo la cabeza. Su voz era un eco de la confusión generalizada. El peso de la decisión se mantenía flotando, como si la niebla misma intentara susurrarles qué camino tomar. De pronto, un ruido interrumpió su discusión. Un murmullo distante, una especie de canto que se filtró a través de la neblina, inducía a la hipnosis. Las palabras eran indescifrables, pero llevaban consigo una melodía inquietante. Jorge se giró rápidamente. ¿Lo oyen? Todos se quedaron en silencio, la conversación olvidada mientras el sonido se intensificaba. Era un eco de risas que no deberían existir en la soledad de la carretera, cada vez más alrededor de ellos. «Es como si alguien nos llamara», dijo María, su voz temblando. «¿Qué hacemos?» Eso es lo que acecha en la niebla. Tal vez sea el precio que mencionaba el extraño, musitó Manuel, mientras comenzaba a retroceder. Pero sus pasos fueron pronto detenidos por la mirada entrelazada de sus amigos, como si una invisible cuerda los uniera a la espera de una decisión que ya no podían evitar. Creyendo que el impulso del sonido podría llevarlos a la verdad, Manuel tomó la delantera, sintiendo que aún había algo de fuerza en su interior. «Entonces, no podemos quedarnos aquí. Sigamos el sonido, a ver a dónde nos lleva».
Lo que sea que aceche en la niebla no puede ser peor que lo que llevamos dentro. El grupo, tembloroso pero decidido, avanzó hacia la oscuridad. El canto se volvió más claro, pulsando en sus mentes como un mantra, atrayéndolos cada vez más. En esos momentos de incertidumbre, cada uno se sintió atrapado entre el impulso de retroceder y la necesidad de descubrir que residía en la niebla. Cada paso que daban sentía como si algo los vigilara, algo que se acercaba lentamente, arrastrándose entre las sombras. Sus corazones latían impacientes, el eco de sus miedos resonando en sus mentes. De pronto, un grito desgarrador atravesó la atmósfera, cortando el aire como un cuchillo y paralizando a todos en su lugar. Era un sonido tan doloroso que les heló la sangre. «No», gritó María, cubriéndose los oídos, mientras el pánico se apoderaba de ellos. Pero ya no había vuelta atrás. La niebla los había atrapado, transformando su búsqueda de respuestas en una lucha por sobrevivir. Las preguntas giraban en sus mentes a la velocidad de relámpagos. ¿Qué era aquel grito? ¿Verían a alguien más? ¿O sería tan solo otro eco de la niebla? O quizás el primer indicio de que no estaban solos. Un nuevo sonido emergió entonces, suave y casi seductor, una risa. ¿De quién era? La niebla se reía de ellos, y el camino hacia la verdad seguía abierta. ¿Podrían enfrentarse a lo que acechaba en la bruma, o sería su condenación final? El eco de la risa serpenteaba a su alrededor, hacía que la niebla pareciera aún más densa, como si una sombra invisible distrajera sus sentidos. María sintió una punzada de pánico en su pecho. No podía permitir que el miedo los consumiera. ¿Qué hacemos?, preguntó de nuevo, esta vez con voz clara, tratando de reunir el coraje que se desvanecía en su interior. «Sigamos avanzando», gritó Jorge, aprisionando su emoción con una fuerza que ni él mismo comprendía. La niebla parecía reírse de su valor, burlándose de su decisión. Pero algo en su tono les dio a todos el valor necesario para continuar. Mientras avanzaban, la claridad del canto se transformaba en susurros, palabras incomprensibles que se enredaban como hilos junto a sus pasos. Manuel encabezaba el grupo, guiándolos hacia un claro que se dibujaba a lo lejos, donde la niebla parecía retroceder apenas un poco, como si se diera ante la luz de una luna oculta. Pero el aire seguía cargado de un mismo sentimiento, la anticipación de un encuentro inevitable y aterrador. «Miren», exclamó Javier, señalando un rayo de luz titilante que apenas marcaba el límite del claro. Sus corazones se aceleraron con la promesa de lo desconocido, un sentimiento tanto de esperanza como de temor. A medida que se acercaban, comenzaron a distinguir más detalles, figuras danzando en la penumbra, sus formas etéreas girando con una gracia inquietante. «¿Qué es esto?», preguntó María, con un estremecimiento recorriendo su cuerpo. Las figuras parecían rostros familiarmente distorsionados, unas sonrisas que se burlaban de ellos desde el fondo de la oscuridad. «Tal vez son los que han perdido en la niebla», sugirió Manuel, su voz un susurro tembloroso. En ese instante, los recuerdos comenzaron a fluir en sus mentes, los familiares, los amigos. Gritos resonaban de nuevo, pero ahora eran ecos de risas y llantos que se mezclaban, instándolos a unirse. Al mismo tiempo, el canto se intensificó, resonando más fuerte y más claro, convirtiéndose en una melodía hipnótica que parecía empujarlos hacia adelante. La tensión aumentaba, el impulso de descubrir aquello que acechaba en la niebla pronto se volvería una necesidad apremiante. Pero, ¿cuál era el precio que tendrían que pagar? Sin poder resistir, se adentraron en el claro, sintiendo la niebla disiparse un poco y la luz oscura rodear sus cuerpos como un abrazo. Las figuras comenzaron a cobrar vida, eran seres envolventes, llenos de vida que transmitían emociones, desasosiego, alegría y tristeza entrelazadas se mezclaban a su alrededor, como un tejido que no podían identificar. «¿Por qué están aquí?», gritó Jorge, con una mezcla de desafío y terror. «¿Qué quieren de nosotros?». La risa resonó de nuevo, pero esta vez no era burlona, sino seductora, como una invitación a dejarse llevar. Las figuras comenzaron a acercarse, y María sintió un tirón en su corazón. «No podemos quedarnos a escuchar más», susurró, pero algo en su interior le decía que ese era el único camino posible. Antes de que pudieran reaccionar, la voz de una figura se alzó, clara y poderosa, cortando la música de la bruma. «Los esperábamos. Han venido a buscar lo que han perdido»,
pero para encontrarlo, deberán enfrentar lo que temen de verdad. El aire se volvió frío, y el claro pareció hacerse más pequeño. Un escalofrío les recorrió la espalda mientras las sombras se acercaban, llevando consigo aquellos ecos del pasado que nadie quería enfrentar, y entonces, en medio de la neblina, se vislumbró una verdad aterradora que amenazaba con destrozar el frágil tejido de su amistad. Cada uno de ellos estaba a punto de confrontar no solo sus miedos, sino también la oscuridad que habían fugado. Los rostros de sus amigos se tornaron grises. Miradas confundidas llenaban el espacio, y el silencio que se instauró no era de paz, sino de una profunda inquietud. Estaban realmente dispuestos a desafiar sus propios demonios. Mientras el canto se fundía en un susurro, ellos supieron que ya no había vuelta atrás. Sin embargo, en el fondo de su ser, una pregunta resonaba: ¿qué sombras traerían a la luz, y a qué precio? Nadie sabía la respuesta, pero todos sentían que el verdadero horror apenas empezaba, y a medida que la niebla lo tragaba todo, la voz en el viento murmuró unas últimas palabras que quedaban suspendidas en el aire: el verdadero viaje comienza ahora. La niebla comenzó a girar a su alrededor con una rabia contenida, como si una tormenta interna estuviera a punto de estallar. Los cuatro amigos se miraron con ansiedad, un miedo palpable dibujando sombras en sus rostros. Manuel fue el primero en dar un paso adelante, impulsado por una mezcla de valentía y desesperación. A su lado, María le siguió rápidamente, las palmas húmedas aferradas a su chaqueta, mientras el eco de la risa continuaba deslizándose entre ellos, burlándose de la incertidumbre. ¿Qué es lo que realmente tememos?, musitó ella, más para sí misma que para los demás, pero sus palabras resonaron en el aire. La voz etérea que les había hablado antes pareció encadenar la pregunta de manera instantánea, como si la niebla misma tomara nota del dilema interno que cada uno enfrentaba. Javier, inquieto, se llevó la mano a la cabeza en un gesto de frustración. No sé, pero no me gusta este lugar. Es como si nos estuvieran invitando a ceder. Levantó los ojos hacia las figuras danzantes, que ahora comenzaban a parecer más amenazantes, como sombras de parientes que habían perdido demasiados en sus respectivas vidas. En ese momento, el canto decayó en un murmullo, el aura de sus inquietantes formas pareció intensificarse. No somos nosotros quienes deben ceder, dijo Jorge, agrandando su pecho con una falsa determinación. La niebla se movió a su alrededor, lamiendo sus talones, y un escalofrío le recorrió la columna vertebral en una respuesta directa a su desafío. «Detente, Jorge. No te dejes llevar», gritó María, un nudo en la garganta volviendo cada palabra más difícil de articular. Pero él no reaccionó. Sus ojos, antes llenos de costo y bravura, se perdieron en la profundidad de las almas danzantes. La atracción era poderosa, casi hipnótica. María sintió el corazón acelerarse y, sin pensarlo, se lanzó hacia él, agarrando su brazo con desesperación. «Volvamos, ahora». «Esto no es normal», sugirió ella, su voz una mezcla de voz entrecortada y pánico, pero la figura principal se adelantó, llevándose la atención de todos. Era diferente de los demás, su presencia era intensa y magnética. Su rostro se forjaba de recuerdos distorsionados, un esbozo aterrador de aquellos que habían perdido algo significativo: amor, oportunidades, vida. Con un susurro apenas audible, comenzó a hablar, su voz resonando como las olas rompiendo contra un acantilado. «Ustedes han venido buscando respuestas. Pero cada respuesta se encuentra en las sombras que han mantenido a raya». Las palabras atravesaron su pecho y dejaron un rastro ardiente. Manuel retrocedió un paso, la confesión de que cada uno tenía algo que ocultar se dejó caer como un peso. De repente, los ecos de sus disculpas estaban a la vista. Los seres queridos que han dejado atrás sus miedos que no se han atrevido a enfrentar, continuó la figura. Si quieren liberarse, deben lidiar con sus demonios. Las emociones comenzaron a desbordar, cada uno luchando en su interior mientras la presión aumentaba. Las figuras danzantes rodearon a los amigos, y los susurros se convirtieron en gritos de angustia, cada uno exigiendo atención. Era como una tormenta emocional, una catarsis inminente que erguía miedos antiguos. «No podemos, no así», balbuceó Javier, con la voz entrecortada. El sudor perlaba su frente, una ansiedad desmedida lo hacía temblar.
Hasta que una imagen repentina cruzó la mente de Manuel, su hermano, el que había desaparecido hace años, su risa aún resonando en su mente. Cada uno tiene algo que perder, eso lo sabemos, dijo Manuel, ahora en un tono más firme. ¿Pero nos atreveremos a enfrentarlo ahora? ¿Estamos listos para ver lo que hemos ocultado? Los ojos de sus amigos se iluminaron y oscurecieron al mismo tiempo, el dilema se había presentado de forma ominosa. La niebla vibraba a su alrededor con una intensidad nueva, como un símbolo del viaje que habían comenzado. La figura nuevamente se acercó, su rostro aún más claro, y les dijo, el tiempo se les acaba. Sus sombras están listas para salir a la luz y en ese instante, la niebla pareció estallar como un vidrio quebrándose, y la claridad invadió el claro, revelando un camino hacia lo desconocido, ahora más brillante pero también más aterrador que nunca, frente a ellos. Una puerta oscura surgió del suelo, taladrando el espacio como la respuesta absoluta a su dilema. La pregunta que ya era inminente quedó suspendida en el aire, ¿quién se atrevería a cruzar? ¿Qué consecuencias enfrentarían al abrir esa puerta hacia sus peores pesadillas? La decisión que tomaran determinaría no solo su futuro, sino también el lazo que los unía. Con el aliento contenido y la mirada fija en lo que se avecinaba, se dieron cuenta de que esta vez no iban a tener la opción de regresar. Sus destinos estaban entrelazados en la neblina y, al asomarse a la puerta, comprendieron que lo peor estaba por venir. La puerta oscura parecía restallar en el aire como un grito ahogado. Una sombra danzante la custodiaba, sus contornos borrosos oscilando entre el miedo y la desesperación. Manuel, sintiendo el peso de todas las miradas sobre sí mismo, se adelantó un paso. ¿Era realmente él quien debía dar ese paso? Es solo una puerta, murmuró, casi como intentándose convencer. No podemos dejarnos llevar por el miedo, no esta vez. María, con el corazón hecho un puño, observó cómo cada uno de ellos se debatía entre lo conocido y lo aterrador. La voz de su amigo la sacudió, ¿y si es una trampa? ¿Qué pasará si no hay vuelta atrás? El eco de sus dudas resonó como el canto de las figuras. Jorge, agitado, se aventuró un poco más. No podemos rendirnos antes de intentarlo. Esa figura nos desafió. Tal vez esto es lo que necesitamos. El odio y la esperanza se entrelazaron en su voz, pero la ansiedad en sus ojos no se podía ocultar. ¿Qué hay de nuestra vida afuera? Miren lo que este lugar desencadena, musitó Javier, su mirada lacerante. Ya no somos quienes éramos. La niebla que había fugado en el aire regresó, encubriendo el claro con un manto gris que amenazaba con absorberlos. Un silencio denso envolvió al grupo, y las ansias de responder a la figura se mezclaron con la duda de enfrentarse a sus propios miedos. María se encontraba entre dos caminos, como si una cuerda frágil la sostuviera, tirando de ella en direcciones opuestas. Debemos decidirlo juntos, insistió. Si uno cae, caemos todos. Su voz resonó con un tono que pretendía unirlos, pero la tensión que sentía la hacía querer llorar. Finalmente, Manuel tomó una respiración profunda y se acercó a la puerta, estirando la mano temblorosa hasta que sus dedos acariciaron la superficie fría y áspera de la madera. Al contacto, una chispa de energía recorrió su brazo, y una visión fugaz atravesó su mente, el rostro de su hermano, sonriente como si nunca hubiera desaparecido. Iré primero, dijo entonces, mirando a sus amigos. Voy a enfrentar lo que he guardado. Jorge, sorprendido por la decisión, se unió a él antes de que pudiera retractarse. No te dejaré solo. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. María y Javier intercambiaron miradas, un instante que pareció común en su amistad, pero cargado de un significado que lo transformó todo. Tomaron la decisión de cruzar como un solo cuerpo, como una unidad que enfrentaría el abismo. La puerta se abrió con un crujido, y al pasar, una ráfaga de viento helado los envolvió, extrayendo sus gritos. No podemos fallar, susurró María, mientras cruzaban el umbral. De repente, el paisaje cambió. Ya no estaban en la niebla, sino en un lugar oscuro, indescriptible. La luz parpadeaba, revelando escenas impactantes que flotaban como recuerdos, sus más grandes fracasos, los rostros de seres queridos perdidos y las decisiones que habían marcado sus vidas, un desfile de culpas y lamentos.
Un llanto desgarrador resonó en el aire, un eco de sus vidas pasadas que reclamaba ser escuchado. Las figuras empiezan a tomar forma, entrelazándose con las sombras de sus propios miedos. Manuel sintió una presión en su pecho. Este es nuestro momento de verdad, dijo, endureciendo su voz. Aquí enfrentaré lo que me ha atormentado. El silencio que siguió fue abrumador, y el tiempo parecía haberse detenido. Fue entonces cuando María gritó, señalando hacia una sombra que avanzaba. Era su imagen distorsionada, arrastrando los recuerdos nunca sanados, y se dirigía rápidamente hacia ellos. Hacia atrás. Javier gritó, empujando a sus amigos instintivamente, pero era demasiado tarde. La sombra ya estaba encima de ellos. Es hora de desnudarse ante nuestro pasado, resonó una voz que no era la de ellos, el terror se mezcló con la certeza de que no podían escapar. ¿Tendrían el valor para enfrentarse a sus propias sombras? La oscuridad los arropaba, y mientras la figura de la sombra se erguía ante ellos, una pregunta colindaba en el aire: ¿podrían finalmente aceptar lo que más temían, o se hundirían en la oscuridad que ellos mismos habían creado? Las posibilidades se desbordaron como un torrente a su alrededor, y en ese preciso instante, comprendieron que el verdadero desafío apenas comenzaba. La niebla comenzaba a disolverse, como si el viento finalmente decidiera liberar a los atrapados en su abrazo. Manuel, con el corazón palpitando en su pecho, dio un paso adelante hacia la sombra que se erguía ante ellos. Los otros lo miraban, la respiración entrecortada, inseguros de si seguirlo o retroceder. Pero era imposible volver atrás, el momento demandaba valor. ¿Qué eres?, preguntó Manuel con la voz temblorosa, pero firme. La sombra, cargada de connotaciones de su pasado, parecía vacilar. Los ecos de risas y lamentos resonaban alrededor, como un coro de almas que jamás había encontrado la paz. Las figuras danzantes empezaron a desvanecerse, y el silencio se volvió ensordecedor. De pronto, la sombra tomó forma, revelando los rostros de aquellos que habían amado y perdido. Manuel sintió un nudo en la garganta. «No», gritó, reconociendo una sonrisa familiar que se convertía en un rostro triste. Era su hermano, un rostro lleno de amor, arrepentimiento y una inexplicable tristeza. «Tienes que dejarme ir», susurró la sombra suavemente. «Tienes que enfrentarte a lo que has ocultado». Las sombras de los otros amigos comenzaron a cobrar vida. Jorge vio a su madre, con lágrimas en los ojos, preguntando por qué no había regresado a casa. Las palabras se deslizaban como un eco en su mente. María, al ver la imagen de su amigo perdido, sintió que esa pérdida la abrazaba, un dolor que ya no podía soportar. «Esto no es real», murmuró Jorge, quebrándose ante el peso de sus emociones. «No puedo soportarlo». «Igual que tú no me soportaste cuando más te necesité», respondió la figura, su voz entremezclándose con un alarido gélido. Cada uno encaraba su sombra, recordando momentos de dolor, decisiones que habían llevado a caminos oscuros. La tormenta de recuerdos viraba en sus cabezas como un torbellino. «Detente», gritó Manuel. «No podemos permitir que el pasado nos consuma. Debemos liberarlo, enfrentarlo». «¿Pero cómo?», interrumpió Javier, frustrado. «Seguir cargándolo es todo lo que hemos hecho». «Tenemos que perdonar», dijo María con voz temblorosa. «No solo a ellos, a nosotros mismos». Las figuras se acercaron lentamente, atentas a su respuesta, como si esperaran ver si finalmente cada uno estaba listo para dejar ir lo que tanto había atormentado sus almas. «Esta sombra no es solo dolor», dijo Manuel, su voz resonando con un nuevo propósito. «Es también amor, es lo que nos define. Si no lo enfrentamos, nos va a consumir, pero si aprendemos de esto», se giró a mirar a sus amigos, «podemos liberarnos». En ese instante, la niebla comenzó a alejarse más rápidamente, como si la verdad estuviera resonando. Las sombras empezaron a desvanecerse, llevándose con ellas los ecos de tristeza y desconsuelo. Manuel dio un paso hacia su hermano en la penumbra. «Te amo. Siento que no pude protegerte. Perdóname». El rostro de su hermano sonrió, y la figura se desvaneció, dejando detrás solo un brillo cálido en el aire. Uno a uno, cada amigo expresó su perdón por aquellos que habían perdido, aquellos que habían quedado atrapados en su propia niebla personal.
Debemos seguir adelante, dijo Javier a sus amigos, la voz ahora firme. Nuestro destino no está en el pasado. Sí, al avanzar juntos formamos nuestra propia luz, agregó María, sintiendo esa verdad resonar en sus corazones, conectados por los sentimientos y los recuerdos. Comenzaron a caminar hacia el claro iluminado que se asomaba frente a ellos. A medida que atravesaban, la oscuridad se desvanecía, y la esperanza comenzaba a brillar más allá de la niebla. Las risas que antes resonaban se transformaron en melodías de aliento y fortaleza. Finalmente, una luz cálida se desbordó, iluminando sus caminos, cada uno portando consigo una pieza de verdad, una promesa de que jamás volverían a estar solos, aunque la niebla intentara reclamarlos nuevamente. Hoy somos más fuertes, dijo Jorge, mirando a sus amigos, cada uno con una renovada apreciación por la vida y lo que realmente significaban el uno para el otro. Hemos enfrentado nuestros demonios y hemos aprendido a vivir con ellos y no dejarlos definirnos. La niebla se disolvió por completo, dando paso a una noche estrellada que nunca había brillado tanto. Las sombras se desvanecieron por fin, y los ecos de sus miedos se convirtieron en suaves susurros de valentía en el viento. Con una sonrisa, miraron hacia el horizonte, entendiendo que la verdadera luz estaba en el camino que aún les quedaba por recorrer. Y así, sin mirar atrás, se dirigieron hacia la carretera nuevamente, conscientes de que su viaje apenas comenzaba. No olvides, querido lector, que esta historia no termina aquí. Así como nuestros amigos encontraron su camino, tú también puedes descubrir el tuyo. Recuerda seguirnos, porque siempre habrá más aventuras, más relatos que explorar. Suscríbete ahora. Dale like para que podamos seguir trayéndote historias que nos muevan y nos conecten. Comparte este relato con amigos, porque esta es una experiencia que todos merecen vivir. Déjanos tu reacción en los comentarios. No te quedes fuera de nuestra comunidad.